Bueno, continuando entonces, esto lo habíamos dicho antes, pero vamos a repetirlo. Finalmente, en este punto podemos imaginar la tarjeta madre y el procesador como una pareja de novios, cuya felicidad dependerá de la adecuada selección que se haga, especialmente en términos de compatibilidad, ya que si no lo hacemos, al final de cuentas, todo el sistema, incluido nosotros, como usuarios, sufrirá las consecuencias. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A pensar en cómo deberíamos o qué factores deberíamos tomar nosotros en cuenta a la hora de elegir nuestro procesador. En primer lugar estaría ese factor que tiene que ver con la compatibilidad con nuestra tarjeta madre. Vamos a hablar aquí de varios factores. En primer lugar, hay que tomar en cuenta la frecuencia del reloj. Esto hace referencia a la velocidad del reloj interno del procesador. Es un valor que se mide actualmente en gigahertz y es básicamente la potencia que posee nuestro CPU. La mayoría de estos procesadores cuentan con una frecuencia base, que es para tareas básicas, y otra de tipo turbo que se utiliza para procesos más exigentes, por ejemplo para videojuegos. Vean que por eso es que hay personas que cuando tienen problemas con lo que es la temperatura, se les recalienta el computador cuando está jugando, pero cuando están haciendo otras cosas no, porque en ese momento ese modo turbo del procesador se activa automáticamente y entonces necesita también una mejor respuesta térmica para evitar inconvenientes. Entonces allí tenemos, en cuanto a la frecuencia del reloj, es lo primero que debemos estar pendientes, la cantidad de gigahertz con los que trabaja nuestro procesador. En segundo lugar, tenemos el consumo energético. Es normal que nos encontremos con procesadores donde su consumo de energía varíe notablemente. Este es un valor que se muestra en vatios y, como es obvio, aquellos procesadores de gama superior serán más propensos también a consumir más energía. Ante esto es importante contar con una fuente de alimentación adecuada a la potencia de nuestro procesador y tarjeta gráfica. Entonces, lo segundo es la cantidad de energía que consume. Vean que nosotros no podemos utilizar una fuente de poder como las que tenían inicialmente los computadores, por ejemplo, hace 10 años, que eran de 100, de 200 vatios, porque actualmente el consumo interno del sistema es mayor. Ahorita se recomienda que por lo menos las fuentes sean de 500 vatios. Esto también nos lleva a pensar nuevamente en lo que son requerimientos de temperatura y otros factores por el estilo que debemos tomar en cuenta. Vean que de los principales componentes que consumen energía en el computador son el procesador y las tarjetas de video modernas. La otra cosa importante es la cantidad de núcleos. Es posible encontrar tanto procesadores Intel como AMD que cuenten con desde 2 hasta 16 núcleos. Estos núcleos son los encargados de llevar a cabo las diversas tareas de manera simultánea. Aquí también depende mucho el uso que le demos al computador. Si vamos a usarlo únicamente para tareas de ofimática, tipo oficina, etcétera, con un procesador de uno o dos núcleos es más que suficiente. Pero si lo vamos a usar para streaming, para juegos, para llevar a cabo labores de edición de video, vamos a necesitar por lo menos un procesador de 4 núcleos para garantizar al menos nuestro rendimiento. Entonces vean cómo sucede con todos los elementos de los que hemos hablado en cuanto a la estructura del computador. Siempre debemos estar pendientes de cuál es nuestro requerimiento para poder
seleccionar el componente más adecuado. ¿Sí? Eso está al final, también lo nombra. Otra cosa por aquí importante es el zócalo, el tipo de conector con pines o socket al que vamos a conectar nuestro procesador en la tarjeta madre. Cuando seleccionemos la tarjeta madre, debemos tratar de que sea una capaz de soportar el tipo de procesador que queremos implementar. Igualmente con lo que es la memoria RAM. Es muy importante fijarnos bien en este elemento, ya que de lo contrario podemos tener sin querer un procesador que sea incompatible con nuestra tarjeta madre. Otra cosa que también es importante es el número de hilos. Dentro de cada núcleo pueden existir un hilo o core o núcleo virtual que tiene como objetivo llevar a cabo otros procesos más pesados sin que el rendimiento del computador se vea afectado. Entonces debemos estar pendientes si nuestro procesador tiene dicha función. Por último, en esta parte tenemos lo que es la memoria caché. A la hora de realizar cualquier tarea, el propio computador hace uso de lo que es la memoria RAM. Sin embargo, a veces esto no es del todo suficiente y por lo tanto es necesario que utilice una memoria caché de la propia CPU, del propio procesador. Esta se caracteriza porque se llega a ella de la manera más rápida posible. Puede ser de tipo L1, L2 o L3. Vean que en este caso esta memoria de tipo caché por lo general varía entre 0,25 y 4 megas. Son los que he visto últimamente. Había antes más lenta y no he visto más grande todavía que esa. Entonces, esa memoria caché es sumamente costosa para lo que es su fabricación. Por eso es que no se acostumbra a colocarle grandes cantidades de memoria. Pero eso sí, es sumamente rápida. Sucede más o menos igual que como lo que estábamos hablando de los registros. Mientras que tenemos un registro pequeño de 32 bits y uno de 64 nos duplica la velocidad, pasa algo prácticamente igual con lo que es la memoria caché. La memoria caché hace las veces de intermediario entre los registros y la memoria RAM, acelerando el procesamiento. Con esto hemos culminado con lo que es la parte del microprocesador. Si tienen alguna duda al respecto, favor aprovechen en este momento para preguntarla. Profesor, lo que usted ha descrito todo sobre el microprocesador significa de que esas son las características técnicas o electrónicas que tiene este elemento. Sí, hemos hablado de un montón de características técnicas de ese componente. Nómbreme un par para ver cuáles se acuerda. Ah, ya. Bueno, ¿Cuál? De todas las que hablamos, nómbreme una o dos que se recuerde de ellas. la estructura, perdón, eh, eh, sobre el rendimiento, el tiempo de respuesta, el, el throughput, Ajá. en lo Eso que es, realmente no son componentes, son como estrategias, como, ya. pero componentes de todos los que hemos nombrado en la clase, ¿se acuerda de alguno? Bueno, he notado el zócalo, Ah, los manejos de los procesadores y cómo elegir un procesador, ¿no? Entre ellos usted ha hablado, lo que últimamente ha hablado sobre la frecuencia de base y la ajá, frecuencia de frecuencia, tiempo. en la memoria caché, también hablamos de la memoria caché, Sí, la memoria caché, ya. hablamos Ya, de esa, número de hilos, número de núcleos, consumo energético y frecuencia del reloj. Pero al principio se recuerdan que hablamos de que el procesador estaba integrado por cuatro componentes básicos. Vamos a doblarlo aquí para que lo vean de nuevo, porque no sé si es que llegó un poquito tarde usted. Ya, déjame borrar aquí esto que no se lee bien. ¿Será esta? Aquí. Léame esta, por favor, en voz alta. ya. El procesador es entonces el cerebro del ordenador.
el componente encargado de la ejecución de las instrucciones y programa. Todo computador tiene al menos un procesador, el cual está formado a grandes rasgos por registros que almacenen datos, una unidad aritmético-lógico que realiza operaciones con ellos, una unidad de control que encarga de coordinar a todos los componentes y un reloj interno que determina la velocidad del trabajo. Entonces allí tienen los cuatro componentes fundamentales de lo que es un procesador. En primer lugar, los registros, que es en sí la memoria interna del procesador. Es ese espacio de trabajo tan pequeñito del cual hemos hablado tantas veces, que actualmente trabaja mayormente con 32 o 64 bits. Tenemos lo que es la parte de la unidad aritmético-lógica, que se encarga de lo que son los cálculos, las operaciones matemáticas. Tenemos la unidad de control, que es la que se encarga de coordinar el funcionamiento de todo el procesador. Y tenemos el reloj interno, que es el que va a determinar la velocidad en sí del procesador. Esos son los cuatro componentes básicos de cualquier tipo de procesador. Gracias, profesor, por esa explicación. Vamos entonces a ver por dónde quedamos. Creo que ya estamos. Vamos a ver aquí, déjame avanzar un poquito más aquí. Pregunto aquí. Vamos a ver aquí. Aquí, 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 aquí. ¿Qué significa esta imagen que tenemos aquí? Vamos a buscar a alguien que voluntariamente pueda decirlo. Vamos a aprovechar que tengo aquí a la vista el nombre de Canales Soco. ¿Podría usted decirme a qué se refiere la imagen que tenemos allí del lado derecho? ¿Qué significa? ¿Alguien que haya entendido esa imagen? ¿Nadie entendió esta imagen que teníamos aquí sobre el manejo de múltiples procesadores? Que me den por lo menos la idea. Profesor, son dos procesadores que trabajan en simultáneo. Ajá. Trabajan en simultáneo haciendo ¿cuántas tareas? Diversas. Dos tareas. En este caso estamos hablando de procesadores de tipo asimétrico. Los dos procesadores trabajan al mismo tiempo, pero realizan diferentes tareas. Es decir, estamos hablando de una estrategia de trabajo en paralelo. Ahora tenemos el otro modelo. Aquí. Esta que tenemos abajo sí es en simultáneo. Cuando hablamos de trabajo simétrico, ambos procesadores se dedican a una sola tarea y hasta que esa tarea no culmina no pasan a la siguiente. Vean bien la diferencia entre el procesamiento asimétrico y el procesamiento simétrico. Sí, es que el trabajo en paralelo lo decía arriba. Entonces vean que aquí están trabajando los dos al mismo tiempo, pero en tareas diferentes. Aquí los dos se enfocan en una sola tarea. Aquí en este caso aumenta el tiempo de respuesta, se vuelve más pequeño. En este caso lo que aumenta es la productividad. Estoy atendiendo dos tareas a la vez. Vamos a ver por aquí si veo otra cosita más antes de pasar al siguiente fragmento, que es sumamente corto ya para terminar. Bueno, vamos a pasar al último fragmento de la clase y después vemos si hay alguna duda, alguna cuestión.